Muy buenas a todos, por acá Citizen Tech. Bueno, esta vez para traerles un nuevo insight de Star Citizen donde hablaron sobre diversas mejoras que tendrá el combate en primera persona. Antes que nada quiero contarles que Jared nos comenta en este insight que durante las próximas semanas estaremos viendo material relacionado con la personalización de personajes, los nuevos hangares personales persistentes, la nueva interfaz en los visores, inventarios y muchas otras cosas, así que realmente se vienen semanas con cositas muy buenas. Pero primero que todo vamos a ponernos con lo que nos dejó este nuevo insight, así que de esta manera arrancamos hoy. ¡Vamos! Bueno, a ver, la recarga de armas en el parche 3.23 se va a dividir en dos partes. Por un lado tendremos la recarga desde la mochila y por otro la reposición de la munición. La recarga desde la mochila resuelve el problema de encontrarte en una situación de combate sin cargadores de repuesto en la armadura. Ahora vas a poder durante un combate extraer cargadores adicionales de tu mochila. Esto no será un proceso rápido y va a tomar su tiempo recargarlo por obvias razones. Lo que se busca con esto es obtener un juego más fluido y evitar que el jugador recurra de forma permanente, podría decirse, al inventario en este tipo de situaciones. Por otro lado está la reposición de munición. Básicamente acá la idea es que si tenés varios cargadores parcialmente llenos, puedas fusionarlos para formar cargadores completos. Lo que se logra con esto es ahorrar espacio en el inventario y garantizar de esta manera que estás listo para enfrentarte a tus enemigos. De esta forma tendremos que planificar muy bien todo con anticipación y gestionar los recursos de munición de una manera mucho más eficiente. También nos muestran parte del nuevo HUD de visualización donde vas a poder observar la cantidad de cargadores que tenés en tu traje y su capacidad, así como también veremos un icono de mochila si es que tenés cargadores adicionales allí. Cuando te quedes sin munición en el traje aparecerá ese pequeño icono de la mochila, lo cual indicará que tenés que agarrar munición de ese inventario. Esto permitirá mantener un flujo bastante fluido de combate mientras, te obliga a esperar un poco si no te preparas adecuadamente. El retroceso en las armas también es clave en el combate FPS. Ahora cada arma tendrá su propio comportamiento de retroceso, lo que va a añadir una capa adicional de complejidad y realismo al combate. Desde rifles de francotirador hasta pistolas, cada arma ofrecerá una experiencia de disparo única y satisfactoria a partir del parche 3.23. Este nuevo sistema permitirá variaciones significativas entre los disparos de las diversas armas, proporcionando así una sensación más realista y emocionante al usarlas. Una de las críticas en este punto que hicieron varios jugadores nos comentan es por qué un arma láser tendría retroceso, en lo cual obviamente también coincido, y básicamente nos dicen que es para hacerlo un poco más entretenida toda esta situación al disparar este tipo de arma. Además de todo esto, se han introducido nuevas miras para la mayoría de las armas, mejorando de esta manera la adquisición de objetivos. Han eliminado los bordes negros en las miras que tienen más de 8 aumentos. Estos cambios proporcionan una experiencia más realista y atractiva al apuntar. Otra adición en el parche 3.23 será el punto de mira dinámico. Lo que hará este punto de mira dinámico será seguir la dirección del cañón del arma, ofreciendo así una representación precisa y contextualizada del objetivo. Si bien, esto abre algunas incógnitas, como por ejemplo si uso esto, ¿para qué querría utilizar el puntero láser dentro del juego? Tranquilo, vas a poder desactivarlo si no te gusta para darle algo más de realismo al tema. Lo mismo para los nuevos marcadores de impacto y el marcador de impacto rojo final que es el encargado de confirmar la eliminación de los enemigos. Sí, digamos que es algo que tienen varios juegos. Estos cambios no solo hacen que el juego sea más moderno y expresivo, podría decir,
sino que también brindan a los fabricantes de armas y miras una identidad realmente única. Resumiendo un poco, por último nos dicen que además de todo esto que nos han mostrado internamente, siguen trabajando para llevar el combate FPS de Star Citizen a un estándar AAA de la industria, mejorando la jugabilidad y haciendo que Star Citizen sea más emocionante y al momento de experimentarlo, bueno, se encuentre más pulido. Bueno, particularmente me parece que estas mejoras son muy bienvenidas para sumar contenido e ir, puliendo, podría decirse, todo lo que tiene que ver con el combate FPS. En mi caso particular no soy un gran amante de este estilo de juego en Star Citizen en particular. Si me encuentran por el verso me van a ver permanentemente arriba de las naves, generalmente haciendo todo tipo de misión que tenga que ver con combate. Aunque a veces, intento alternar con un poco de transporte para bajar un poco los decibeles, como se dice. De todas formas, y más allá de los gustos particulares o personales, todo este material es muy bienvenido y Star Citizen parece que ahora sí avanza a muy buen ritmo y como vengo diciendo en otros videos, sin dudas que este 2024 quizás sea el año definitivo para que todos notemos un gran avance en Star Citizen. Bueno gente, hasta acá el insight del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustan estos cambios que se avecinan para el parche 3.23? Como siempre los invito a que dejen su comentario, que son un verdadero lujo para el canal. Ya sabes que si este video te sirvió, te gustó, te informó, puedes dejar ese grandioso like para valorar el contenido del canal. También puedes compartirlo, ¿por qué no? Y si no estás suscripto, obviamente como en cada video te invito a suscribirte y ser parte de esta familia. Tiempo de partir, pero no sin antes desearles una muy buena y gran vida a todos. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.